Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es John Ramírez, yo soy cardiólogo de la Unidad de Falla Cardíaca y Trasplante Cardíaco de la Fundación La Cardio. Los estaré acompañando en esta conferencia como moderador. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autoriza el tratamiento de los datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual se puede consultar en la página www.cardioinfantil.org. De igual manera, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes y agradecemos allí dejar las inquietudes, las cuales serán resueltas al final de la discusión. En este momento nos encontramos con el doctor Alfonso del Valle Muñoz con la conferencia Impacto de los cambios en las guías de insuficiencia cardíaca en futuros ensayos clínicos. El doctor Valle es cardiólogo del Hospital General Universitario de Valencia, licenciado en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, máster en Dirección Médica y Gestión Clínica de la Universidad Nacional a Distancia, máster en Cardiología de la Universidad Miguel Hernández y de la Sociedad Española de Cardiología, máster universitario en Diagnóstico por la Imagen Cardíaca, Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM, y de la Universidad de la Sociedad Española de Cardiología. Es máster universitario en Diagnóstico por la Imagen Cardíaca, jefe del Servicio de Cardiología, Área Clínica del Corazón del Hospital Marina Salud, DENIA, y médico cardiólogo del Hospital Casa de Salud Valencia. Cuenta más de 60 publicaciones en su haber académico y damos entonces la bienvenida al doctor. Buenas tardes, doctor Valle, ¿cómo está? ¿Qué tal, John? Buenas tardes a todos. Si queréis, arrancamos, si os parece. Por favor, gracias. Muy bien. Bueno, lo primero, mientras voy compartiendo la pantalla, daros las gracias a todos por la invitación. Amenazo con, bueno, algún día espero que pueda ser presencial, ¿no? La sesión, que seguro que sí, ahora que ya estamos, bueno, intentando mejorar todos un poco del tema del COVID, ¿no? Y agradeceros, ¿no? Sobre todo que un viernes por la tarde, pues, bueno, pues estéis aquí con nosotros un poco pues, para hablar de lo que nos apasiona y nos gusta, como es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y más, bueno, en puertas a un congreso, ¿no? Como la ACC, que seguro que despierta mucho interés por parte de todos, ¿no? La verdad es que es una sesión, cuando me planteasteis el título, dije, bueno, es una sesión que es todo un reto, ¿eh? Porque realmente el cómo impactan las guías de insuficiencia cardíaca que se han ido publicando a lo largo de estos últimos años y sobre todo el año pasado en los futuros ensayos clínicos, realmente es una sesión que es más mi opinión. Por tanto, bueno, yo daré mi opinión, proyectaré las diapositivas, pero sí que me gustará dejar 15 o 20 minutos al final, un poco, bueno, pues para preguntas, debates, o decirme, oye, mira, creo que estás completamente confundido, que seguramente sea el caso, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco el conflicto de intereses. Y como os decía, yo creo que sobre todo el año 2021 ha sido un año, vamos, terrible, ¿no? En cuanto a guías, salió el consenso de expertos de los americanos, por supuestísimo las guías europeas tan esperadas, las recomendaciones de las NICE, la canadiense que fue la primera que salió y que ya habló de la cuádruple terapia, definición universal, el consenso mexicano, consensos de diferentes sociedades. Es decir, ha habido un atropello, por decirlo así, de evidencia, ¿no? Y cómo esto se va a reflejar en lo que son los diferentes ensayos clínicos, bueno, pues sigo diciendo que puede resultar hasta complicado, ¿no? Si nos vamos bueno, al sitio principal, ¿no? que es Clinical Trials, sobre qué estudios tenemos en marcha en insuficiencia cardíaca, esto lo miré el otro día, ¿no? Preparando la sesión, fijémonos que si solamente ponemos heart failure, tenemos casi 2.000 ensayos clínicos en marcha. Es decir, esto es una patología, es una parte de la cardiología que genera entusiasmo, que genera ilusión, que genera trabajo, ¿no? Y que realmente va a seguir cambiando mucho a lo largo de estos próximos años, ¿no? Pero bueno, voy a intentar centrarme o dar mi opinión, como os digo, por dónde van a ir los tiros en lo que son los ensayos y cómo tiene que ir cambiando la realidad, con la evidencia que tenemos de todas estas guías, pero principalmente centrándome quizás en la guía europea, porque bueno, probablemente es la que más impacto tiene, ¿no? Y particularmente he querido resumirlo en estos 6 puntos que creo que realmente sí que va a ser líneas de investigación o sí que puede cambiar algo lo que es el formato, por decirlo así, los ensayos clínicos, ¿no?
Primero, el algoritmo que ya todos conocemos, ¿no? De la cuádruple terapia, del proceso absolutamente horizontal, de pon todos los fármacos de una manera precoz y cómo esto se va a convertir en un endpoint básico de calidad de cualquier ensayo clínico a partir de ahora. Toda esa zona más gris, por decirlo así, que necesita ensayos clínicos, que necesita estudios, como es la insuficiencia cardíaca con FEBI ligeramente reducida, lo que llamamos antes intermedia, y por supuesto la preservada. Un punto clave que yo creo que en las guías viene muy bien reflejado y que debemos darle importancia y que debemos tener una evidencia sólida, ¿no? Que es el tema de la transición, de cómo nos organizamos y cómo esto va a repercutir en resultados de salud. Las comorbilidades, ¿no? Es decir, ya un cardiólogo no puede mirar a otro lado en la diabetes, en la hiperpotasemia, en el déficit de hierro y, bueno, todo un poco lo que viene de otras comorbilidades, como luego hablaremos, como por ejemplo la obesidad, ¿no? Yo creo que poco a poco tenemos que ir metiéndonos en estos charcos y los ensayos clínicos nos van a ir llevando a esta nueva realidad. Y una palabra que siempre, siempre, siempre sale en todas estas cosas así, más de hablar del futuro, ¿no? De hablar de tendencias, que es el famoso fenotipado, ¿no? El cómo, bueno, tenemos que ser capaces de decir algo más que insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada, ¿no? Y sobre todo en ese cajón desastre, la preservada, cómo el fenotipar, el especificar más el diagnóstico del paciente va a ser absolutamente clave para un tratamiento mucho más personalizado y que no se va a basar solamente en si descarto una amiloidosis o una sarcoidosis, una enfermedad infiltrativa. Aquí yo creo que las nuevas tecnologías, y entraré un poco al final de la sesión, también van a jugar un papel importante. Y fuentes de datos que a día de hoy ni nos imaginamos, pero que vamos a tener ahí, que vamos a tener que compartir nuestra práctica asistencial con esas fuentes de datos para tomar una decisión a nivel clínico. Y un último punto que yo creo que también es importante y que lo recogen las guías y que ya hay diferentes consorcios a nivel global, ¿no? Que nos hablan de cómo tenemos que medir lo que hacemos. Y yo creo que esto también va a ser algo que poco a poco se va a ir reflejando en los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco tocando de una manera resumida y rápida, ¿no? Cada uno de estos puntos. El primero, bueno, yo creo que esto lo tenemos todos claro, es decir, a día de hoy un paciente con fracción de eyección reducida no podemos permitirnos que no esté tratado con los 4 fármacos, acuitril-valsartán, beta-bloqueante, mineralcórtico y los ISLGT2, como la base del tratamiento por la reducción dramática que tiene de los eventos duros, ¿no? De la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Igual que en los ensayos previos, ¿no? Por ejemplo, con beta bloqueante, nos fijábamos cuántos pacientes llevaban un IECA o cuántos pacientes estaban con un mineralcorticoide. Bueno, a día de hoy esto va a cambiar. Es decir, el endpoint o el objetivo de calidad va a ser cuántos pacientes que incluyan el ensayo clínico están ya con la cuádruple terapia, ¿no? Yo creo que este es un punto fundamental. Y otro punto clave va a ser cuánto tiempo he tardado en pautar esa cuádruple terapia, porque al final es un tiempo en riesgo en mi paciente, ¿no? Esta diapositiva me gusta mucho ponerla, ¿no? Porque realmente refleja la importancia de hacer las cosas rápido en insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto es un ejercicio sencillo, ¿no? 1000 pacientes, fracción de eyección reducida. Si yo hago un protocolo lento o tradicional, ¿no? De optimización del tratamiento, que primero empiezo con el IECA, beta bloqueante un poquito más tarde, luego ya que sigue sintomático cambio el IECA por sacubitril/valsartán, el ISLGT2 como es el último en llegar lo pongo ya cuando lleva todo. Bueno, pues estoy reduciendo en 1000 pacientes 160 eventos. Pero si soy algo más rápido, voy a reducir a 4 o 5 meses, bueno, ya estoy reduciendo algo más los eventos, lo cual evidentemente es trascendente, pero si hacemos lo que nos dicen todas las guías, me da igual la canadiense, la americana, la europea, oye, vamos a ser rápidos, ¿no? Vamos a intentar poner todo, aunque sea dosis bajitas, pero desde el principio, ¿no? Fijémonos, ¿no? En 8 o 10 semanas que estén ya todos con los 4 fármacos. Bueno, pues aquí todavía reduzco 26 eventos más a esos 161 iniciales, ¿no? Yo creo que este es un punto también clave y que poco a poco se va a ir reflejando en lo que son las guías de práctica clínica, ¿no? De cuánto tiempo tardamos en la optimización del tratamiento, cuánto tiempo tengo al paciente en riesgo. Por tanto, próximos ensayos clínicos en fracción de eyección reducida, clave para ver la calidad del estudio y lo que puede impactar nuevos tratamientos. Oye, ¿cuántos tengo con la cuádruple terapia y cuánto tiempo he tardado en pautar esta cuádruple terapia? Más que un objetivo muy clásico que era porcentaje de pacientes que llegan a dosis máxima establecida en los ensayos clínicos, ¿no? Yo creo que este es uno de esas cosas que han cambiado y que van a cambiar en los futuros ensayos clínicos, en los que, bueno, evidentemente, si podemos llegar a la dosis máxima que nos marcan los ensayos, pues estupendo,
pero que realmente la dosis máxima, al final, es la dosis máxima que el paciente tolere. Y esta, por ejemplo, es una revisión relativamente reciente en la que participa también McMurray, ¿no? Y que revisa un poco la dosis máxima bueno, pues de los estudios clásicos, ¿no? De IECA, beta-bloqueantes, espironolactona, etcétera, etcétera, y realmente la proporción de pacientes que alcanzaban esa dosis máxima en los ensayos clínicos. Ya no digo nada en la práctica real, ¿no? Y vemos como los porcentajes son realmente variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, porcentajes de un 30, un 40, un 60% en el CIBIS o, por ejemplo, en el MEDIT-HF también de un 60%, ¿no? Es decir, que ni en los ensayos clínicos alcanzamos esa dosis teórica máxima. Y sabemos a día de hoy, y esto es una de esas cosas que nos dicen las guías, que, oye, voy a tener más beneficio pronóstico con los 4 fármacos a dosis bajitas que obsesionarme, por decirlo así, en pautar dosis máxima de uno de estos fármacos, ¿no? Por tanto, yo creo que este es uno de los grandes cambios. ¿Cuántos van con la cuádruple terapia? ¿Cuánto tiempo he tardado? Y quizás va a perder peso un poco la importancia de llegar a la dosis máxima que han marcado los ensayos clínicos clásicos. Segundo punto, y de esto podríamos hacer otra sesión entera si quisiésemos, con lo cual he intentado ser lo más conciso posible, ¿no? El tema de la fracción de eyección, antes llamada intermedia y desde las últimas guías ligeramente reducida. Fijémonos, ¿no? Volvemos a clinical trials. ¿Cuántos ensayos clínicos tenemos en marcha en pacientes con rango intermedio, ¿no? Bueno, pues fijémonos que no son excesivamente muchos. En marcha, en principio, tenemos 9, ¿no? Había un total de 19 estudios. Es decir, es un campo que todavía seguimos sin tener claro qué pacientes son, pero que también nos falta bastante investigación en este campo. Y con preservada, o con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ya preservada, aquí sí que tenemos una cantidad enorme de ensayos clínicos en marcha de todo tipo, desde nuevas moléculas, hipotrópicos, GLP-1, ISLGT2, como sabéis, etcétera, etcétera, en los que, bueno, pues se va a intentar, digamos, dar luz a una zona oscura, como sigue siendo a día de hoy ese cajón desastre en el que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Claro, lo primero que tendremos que hacer, yo creo que aquí es ponernos un poco de acuerdo con los términos, ¿no? Lo de ligeramente reducida, lo de preservada, el below normal, ¿no? De los americanos, donde, digamos, autorizan la utilización de sacubitril valsartán. Por tanto, yo creo que esto es también un punto importante, ¿no? Si seguimos la definición universal o realmente hablamos por encima, por debajo de 60, etcétera, etcétera. Lo que está muy claro es que, y yo creo que este es el punto clave, es que tenemos que romper esta inercia, ¿no? De FEBI reducida por debajo de 40, FEBI preservada por encima de 50. Al final, la fracción de eyección, como casi todo en esta vida, como la glucemia, como la tensión, etcétera, etcétera, es una variable absolutamente dinámica. Y este artículo reciente de Nature yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Como pacientes con preservada, un 30% de los pacientes con preservada les acaba cayendo la función ventricular en 8 años de seguimiento. Igual me ocurre con los pacientes con reducida, en que un 30% de los pacientes mejoran la fracción de eyección. Y lo que sí que está claro es que si yo tengo un paciente y me baja la fracción de eyección, voy a tener peor pronóstico, y aquel paciente que recupera va a tener una mejor fracción de eyección. Y estos pacientes en esa zona gris en la que tenemos poco ensayo clínico y que yo creo que hay que animarnos todos, ¿no? Un poco a potenciar ese grupo, pues fijémonos, en este gráfico yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Cómo ese paciente de la intermedia se parece mucho más a un paciente con fracción de eyección reducida que un paciente con fracción de eyección preservada. Y las guías, aunque son muy tibias, ¿no? Por llamarlo así, realmente nos dicen que, bueno, pues que podemos utilizar los fármacos de la FEBI reducida en este subgrupo de pacientes, ¿no? Que yo creo que es algo que poco a poco se va a estar haciendo y que realmente seguimos necesitando evidencia y vamos a seguir necesitando ensayos clínicos en este subgrupo de pacientes. Por tanto, al final, en la ligeramente reducida o antes intermedia y a día de hoy en la preservada, bueno, lo que necesitamos es identificar y agrupar bien a los pacientes. Este es un estudio muy bonito con 6.000 pacientes que seguro que muchos habéis visto, no como un ordenador cogiendo los datos, ¿no? Haciendo un Big Data, clasifica a los pacientes por diferentes clústeres según organización de variables clásicas, ¿no? Si es hipertenso, si es obeso, si tiene biomarcadores elevados, más comorbilidades, bueno, y digamos esos 5 subgrupos de pacientes que consigue el ordenador realmente tienen una implicación a nivel pronóstico. Es decir, tenemos que abrir la mente en este grupo de pacientes, nos vamos a tener que ayudar de herramientas informáticas y vamos a tener que valorar otras muchas cosas, además
de solamente la fracción de eyección. Y nos queda el gran dilema, ¿no? Es cómo actúan los fármacos en este grupo de pacientes. Y aquí necesitamos estudios, necesitamos ensayos y necesitamos más evidencia. Tenemos claro que hay un gradiente de beneficio, nadie lo duda, incluso con sacubitrilo valsartán, ¿no? El famoso Paragon, como los pacientes por encima de una fracción de eyección de un 60%, bueno, pues sabíamos que aquí el beneficio es escaso. Pese a todas las limitaciones que podamos tener, un estudio, un ensayo clínico negativo para el objetivo primario, bueno, pues sabéis que la FDA aprobó su utilización en estos pacientes, el below normal, ¿no? Por debajo de 60, y fijémonos, si esto es algo publicado a final de año, un poco la estimación de la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Estamos hablando de un número muy importante de pacientes, de 4 millones, en los que estamos ahorrando más de 180.000 hospitalizaciones en solo un año de aprobar una indicación con un ensayo clínico negativo. Ojo, es decir, fijémonos un poco toda la evidencia, ¿no?, que nos falta todavía por conocer y todo, bueno, pues yo creo que toda la investigación un poco que nos tiene que aclarar todo este campo, ¿no? Y que las propias guías, y ya no digo nada en Preservada, realmente a día de hoy no nos aclaran, entre otras cosas porque no nos lo pueden aclarar, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí tenemos mucho por hacer y ahora además se nos junta la pata de los ISLGT2, ¿no? Sabéis que tenemos de momento el Emperor Preserve, hasta los datos de Liver, ¿no? Y bueno, teníamos la cosa de, bueno, es que Emperor Preserve sale bien, pero porque hay pacientes de ligeramente reducida, pero a final de año, ¿no?, en noviembre, en la ANJA, creo recordar, se presentó el subgrupo de pacientes con fracción de eyección realmente preservada, ¿no?, por encima de 50, y veíamos cómo empagliflozina también funcionaba en este grupo de pacientes y cómo las curvas desde el objetivo primario y la hospitalización total pues se separaban, ¿no? Es decir, volvemos a pensar que este tipo de fármacos realmente, por lo menos hasta una fracción de eyección del 60%, parecen ser efectivos, ¿no? Veremos los datos que nos da Deliver próximamente. Por tanto, aquí tenemos, yo creo, mucho por aprender y mucho por hacer, ¿no? Tenemos, bueno, esa indicación 2B, ¿no?, de haz un poco lo que quieras, el beta-bloqueante, el IECA, el mineralcorticoide, sacubitrilo valsartán, que, bueno, en Europa, digamos, esa ligeramente reducida, podríamos utilizarlo. Preservada, vamos, no tenemos indicación ni la vamos a tener. Luego está la indicación de la FDA, ¿no?, del below normal, y los ISLGT2 que se van abriendo paso, ¿no?, por decirlo así, en toda la fracción de edición, al menos hasta el 60%, ¿no? Veremos qué pasa a partir de esa cifra, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí es otro campo también importante, ¿no? Tenemos los datos también de sotaglifosina y tenemos los datos del EMPULSE, ¿no?, en pacientes hospitalizados, que sabéis que había pacientes con Preserva, había pacientes con fracción de eyección reducida. A todo esto, en este grupo, y haciéndolo, digamos, de una manera lo más ágil o lo más rápida posible, no solamente tenemos que pensar en fármacos. Evidentemente, el tema de la actividad física, la rehabilitación cardíaca es importante y, por supuesto, que no se nos olvide los dispositivos o los aparatos, iba a decir, ¿no? Algunos con menos éxito, ¿no? Quizás los expansores del ventrículo izquierdo, otros que, bueno, pues siguen en marcha ensayos clínicos, como por ejemplo el Zoom interauricular, ¿no? Esto, evidentemente, hay que diagnosticar bien al paciente, hay que fenotipar bien al paciente, hay que seleccionar bien al paciente, pero que pensemos que este tipo de dispositivos en un grupo seleccionado de pacientes van a formar parte del tratamiento diario. Y os pongo, me gusta siempre poner este ejemplo, que es un paciente, vamos, absolutamente real de la consulta, ¿no? Un varón, de los que veis habitualmente, ¿no? Un varón con su cardiopatía isquémica crónica, 72 años, una revascularización quirúrgica hace 6 años, además una claudicación intermitente con un bypass femoropropliteo, diabético de muchos años de evolución ya con complicaciones tanto micro como macrovasculares, EPOC, hipertensión pulmonar severa, enfermedad renal, hipertensión de larga evolución. Este es el paciente de Preservada. Este sí que es el paciente Preservada. Y fijémonos un poco la evolución, ¿no?, que había ido teniendo a lo largo del tiempo. Y fijémonos un poco lo complicado que pueden llegar a ser estos pacientes y por qué necesitamos evidencia en estos pacientes, ¿no? Es un paciente que ya en el 2018, por su diabetes y principalmente por su insuficiencia cardíaca, se le acaba añadiendo empagliflozina, va con dosis altas de furosemida, se le añade clortalidona, porque es un paciente que está con una presión pulmonar elevada.
Bueno, el paciente empeora a final del año 2018. Aquí sí que tenemos una presión pulmonar de 70, unas resistencias vasculares periféricas elevadas, que se le hizo un CAT derecho y al final, bueno, se decide un poco de manera consensuada comenzar con inhibidor de fosfodiesterasa con rebate, ¿no? Con la titulación progresiva. El paciente, bueno, presenta una clara mejoría, fijémonos cómo baja aquí, pero bueno, tiene una creatinina 1,8, un potasio 4,7 y le añadimos eplerenona. Aparte, el paciente tiene una dislipemia, diabético, cardiopatía isquémica, se le añade un PCSK9 y finalmente, como es un diabético con un índice de masa corporal elevado, se le añade un GLP-1 subcutáneo. Esto es la complejidad de un paciente con insuficiencia cardíaca y pese a ello, el paciente es verdad que no vuelve a ingresar, pero sigue estando sintomático y bueno, finalmente se le incluye en el estudio el RELIEF y lo que se le hace es bueno, colocar este SUN interauricular y la verdad es que en este paciente con presiones pulmonares altas que lleva con inhibidor de la fosfodiesterasa ha sido un antes y un después y cómo, bueno, clínicamente desde el año 2020 que lleva el dispositivo no ha vuelto a ingresar el paciente, ¿no? Por tanto, fijémonos que son pacientes muchas veces muy complicados, que están fuera de los ensayos clínicos y que realmente necesitamos que nos aporten evidencia, bueno, pues para poder tratarles mejor, ¿no? Y la pirámide del doctor Manito, un poco en este grupo de pacientes, ¿no? Cómo realmente es algo que tenemos poca evidencia a día de hoy, que tenemos que seguir investigando, que tenemos que seguir haciendo ensayos clínicos para que todas estas piezas de la pirámide, bueno, realmente consigamos encajarlas de manera adecuada en el paciente adecuado. Tercer punto clave, y esto ya voy a ir más rápido, la transición, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave y nos lo dicen las guías muy claramente. A día de hoy no puede salir un paciente que esté congestivo, que no lleve el tratamiento óptimo y, sobre todo, que no consigamos poderlo ver de una manera precoz en 1 o 2 semanas, porque al final la transición del paciente y ese inicio de los cuidados empiezan en el hospital y evidentemente van a seguir en su domicilio. Y aquí tenemos que ganar tiempo para evitar descompensaciones y adelantarnos a esa posible problemática. Punto clave, como decíamos, optimizar, tener protocolizado el tratamiento y en ese tratamiento a día de hoy pues está sacubitril valsartán, punto fundamental por Pioneer por Transition y parece claro que van a estar los SGLT2 con el estudio Impulse y los estudios que vienen también con DAPA-HF, ¿no? Donde hay un beneficio clínico claro y de hecho hoy ya ha salido el Astra de la ACC sobre si hay más beneficio en la paciente con insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, un paciente con una crónica que se descompensa y siga habiendo el mismo beneficio, ¿no? Por ese mecanismo de acción que tiene, parece claro que va a ser un fármaco también de un uso precoz y que al final nos va a faltar, bueno, pues algo más de evidencia, ¿no? De ver cómo esta terapia de manera combinada en este perfil de pacientes que están ingresados realmente tienen beneficio. A nivel organizativo, bueno, pues parece fundamental el poder hacer que los pacientes sean vistos de una manera precoz, a la semana, a las 2 semanas, por personal entrenado en insuficiencia cardíaca. Pero claro, esto muchas veces tú lo vas a contar a tu dirección o a tu gerencia y realmente poca evidencia tenemos de esto. Yo creo que todos vemos claramente que es un punto fundamental, que evitamos ingresos, que evitamos reingresos, que mejoramos la calidad de vida del paciente. Pero yo creo que es otro punto a nivel organizativo en el que bueno, pues los ensayos clínicos o los estudios o los registros tienen que ir desarrollando más evidencia o evidencia más sólida de la que tenemos a día de hoy. Tercero o cuarto, mejor dicho, comorbilidades. Bueno, yo creo que aquí hay una transformación absoluta, ¿no? Yo bueno, no soy tan mayor y no sé todo lo que aportaba un paciente diabético cuando era residente era control de la diabetes por su médico de atención primaria, por no hablar de la obesidad o por no hablar de otra serie de cosas. Y aquí los cardiólogos, evidentemente que nos vamos a tener que implicar o nos estamos ya implicando en un cambio absoluto. Yo creo que sea hasta un cambio generacional, ¿no? Por decirlo así. Tenemos, sobre todo en el mundo de la diabetes, una evidencia aplastante, pero aplastante, en el beneficio que todos conocemos y que no vamos a entrar, de los SGLT2 y de los GLP-1 en el paciente diabético. ¿No? Ese beneficio a nivel cardiovascular, ese beneficio en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero vamos a tener que dar el paso, porque aquí ya sí que tenemos estudios, tenemos ensayos y vamos a tener evidencia de empezar a tratar la obesidad en los pacientes. Y nos podríamos unir al tema de la insuficiencia cardíaca preservada, ¿no? El STEP 1 que se publicó en el New England a finales del año pasado con semaglutide subcutánea a dosis altas nos daba a entender claramente que estos fármacos reducen de una manera drástica el peso, que conseguimos el porcentaje de índice de masa corporal que queremos independientemente
de que mi paciente tenga o no tenga diabetes. Y yo creo que este es el punto clave. Igual que los SGLT2 han pasado del mundo de la diabetes a tratar la insuficiencia cardíaca, los GLP-1 prometen el tratamiento de la obesidad y, por ende, de una manera paralela, el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad aterosclerótica, el tratamiento de la inflamación. Y yo creo que este es otro endpoint claro que cada día va a estar más presente en los ensayos clínicos. Este es un estudio que me parece muy bonito de semaglutide subcutáneo una vez a la semana, ¿no?, frente a placebo, en el que se realiza un PET-TAC a los pacientes y para valorar, digamos, la inflamación a nivel de órganos periféricos y sobre todo a nivel del endotelio, ¿no?, de grandes vasos, y cómo lo más probable es que, aparte de que el paciente pierda peso, hay una reducción de la inflamación y va a haber una reducción en la aterosclerosis que justifica esa reducción de eventos como por ejemplo los ictus con este tipo de fármacos. O estudios ya hechos específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, y esto es lo que viene, ¿no? El STEP, por ejemplo, HF, es un estudio doble ciego frente a placebo en el que analizamos el uso de semaglutide frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada diagnosticada de manera habitual con obesidad, donde se va a analizar qué ocurre con dosis altas de semaglutide subcutáneo versus placebo en points, bueno, en points claro, ¿no?, la reducción de peso, mejoría de calidad de vida, pero también en points funcionales como el test de la marcha o la proteína C reactiva, y en endpoints de insuficiencia cardíaca como NT-proBNP o eventos o ingresos por insuficiencia cardíaca. Fijémonos, fármaco GLP-1 para tratar obesos con insuficiencia cardíaca preservada. No estoy hablando de pacientes exclusivamente diabéticos, estoy hablando de pacientes con preservada y con obesidad. Por tanto, pensemos que esto va a ser otro de esos puntos que vamos a tener los cardiólogos el día de mañana, ¿no? Por no hablar de la molécula, ¿no?, que según la lista Forbes tiene mayor potencial económico, ¿no?, que es el tirzepatide. Sabéis que esto es un inhibidor dual GLP-1 y GIP que, bueno, pues básicamente consigue unas reducciones de peso drásticas, incluso regresar la propia diabetes, ¿no? Hemos tenido que retirar pacientes, ¿no?, que tenían diabetes y que han normalizado completamente la glicada en el estudio SURPASS, con una reducción muy importante del peso, con una mejoría en el perfil lipídico y que seguro va a tener un papel muy importante en ese porcentaje elevado de pacientes con insuficiencia cardíaca principalmente preservada y obesidad. Hiperpotasemia, bueno, yo creo que también tenemos todos claro que el potasio es una de las principales limitaciones en cuanto al ajuste del tratamiento médico y que a día de hoy tenemos, entre otras cosas, dos quelantes del potasio, y nos falta ver este estudio. A mí me parece también muy importante, y que esto va a quedar reflejado en las guías, de cómo es de eficaz y seguro el uso de quelantes para la optimización del tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo puedo subir el IECA o sacubitril/valsartán? ¿Cómo puedo subir mineralcorticoide y, por tanto, la mejoría a nivel pronóstico, ¿no? Yo creo que es un punto fundamental. Es difícil ya que mejoremos mucho más el pronóstico en un paciente con insuficiencia cardíaca con la cuádruple terapia, pero quizás este tipo de estudios en los que me va a ayudar a ese tratamiento óptimo en el menor tiempo posible, volvemos al primer apartado, realmente va a tener una mejoría a nivel pronóstico nuestros pacientes, ¿no? Este es el estudio que os comentaba, ¿no?, de cómo, bueno, en menos de 3 meses, con el quelante en pacientes con potasio por encima de 5, voy a conseguir una optimización más rápida del tratamiento que todos conocemos versus un manejo convencional. Penúltimo punto, y aquí podríamos también extendernos todo lo que queráis, ¿no?, que es el fenotipado. Más que el fenotipado es con dónde tengo que usar los fármacos y en qué paciente tengo que usar los fármacos, ¿no? Y, por ejemplo, esta revisión muy reciente del Circulation, ¿no?, que seguro que habéis visto, que me parece realmente útil, ¿no?, cómo los pacientes, según el nivel de enfermedad renal que tenemos, bueno, pues nos describe la evidencia científica que tenemos para utilizar un fármaco u otro. Al final, esto es fenotipar, es personalizar los tratamientos que a día de hoy tengo para mis pacientes. Yo creo que realmente nos tenemos que ir olvidando un poco, ¿no?, de todo para todos, porque esto no es así. Siempre yo creo que el ejemplo del oncólogo, ¿no? El oncólogo trata de una manera el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga o el cáncer de páncreas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y dentro del cáncer de pulmón, bueno, oye, pues fenotipa determinados tipos y para ese tipo está el tratamiento. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ir haciendo en insuficiencia cardíaca y sobre todo en la preservada. Fijémonos, ¿no?, hablando del tema renal, también todo lo que nos viene o que ya tenemos, ¿no?, la PACKD, cineurona y los datos que tenemos ya de impacting y positivos, ¿no?, sin que haya salido el estudio, pero cómo ya vamos a ir personalizando
según función renal, según la presencia o no de albuminuria, para decidir qué tratamiento va a ser más o menos óptimo para mis pacientes. Al final, lo que seguimos haciendo, pese a todos los avances, ¿no?, y todo lo que pensamos que hemos mejorado, que lo hemos hecho, es una medicina absolutamente imprecisa, basada en una medio verdad en la cardiología, como es la fracción de eyección. Y hecho en cajones, ¿no? Fracción de eyección reducida, cuádruple terapia, intermedia preservada, bueno, pues pongo medicación y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y realmente esto es algo que tiene que ir cambiando y que tenemos que ir cambiando entre todos. Y yo creo que este es el otro gran punto, ¿no? Tenemos que abrir un poco la mente, y yo creo que esto en los ensayos del futuro se va a reflejar en el sentido que la tecnología y el tema del Big Data, principalmente, y la inteligencia artificial, nos va a ayudar. Y sobre todo tenemos que tener una mente despejada para pensar que vamos a tener fuentes de datos que a día de hoy ni se nos ocurren, aparte de la genómica o la proteonómica, otras muchas cosas, ¿no?, que podemos haber visto. Por supuesto, pues todos los dispositivos que llevamos encima, ¿no?, los wearables, que nos van a dar pues información de constantes, de actividad, de la dieta del paciente, de analíticas de orina que se va a poder hacer, por ejemplo, con el teléfono móvil, mil cosas. Otras fuentes de datos que tenemos a día de hoy y que ya existen y que nos faltan desarrollo, como por ejemplo el tema de la flora intestinal, ¿no?, que realmente sabemos que está muy relacionado con múltiples patologías y muy probablemente también con el tema de la obesidad y muy probablemente también con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos estar muy abiertos a todo esto que nos viene, porque es algo que vamos a tener entre nosotros y que nos va a ayudar a tomar una decisión. Ni ningún Big Data ni ninguna inteligencia artificial nos va a quitar del medio, no nos va a quitar nuestra actividad, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nos tiene que ayudar a personalizar el tratamiento y cambiar la forma de actuar, ¿no? No puede ser que la patología por la que más ingresan los pacientes en España, en Colombia, en Europa, en todo el mundo a partir de los 60 años, como es la insuficiencia cardíaca, realmente sigamos haciendo en todos lo mismo. Cuando, por ejemplo, como en este artículo de aquí, tenemos la maquinita de Google que me puede decir un paciente cuando entra por la puerta de un hospital de Estados Unidos con un diagnóstico, la probabilidad de morir o no morir. Es decir, tenemos herramientas, tenemos tecnología que nos tiene que ayudar a predecir eventos y adelantarnos, y más en insuficiencia cardíaca, estos eventos. El tema de la monitorización. Cada vez tenemos más dispositivos, pero necesitamos más evidencia, necesitamos ensayos clínicos para realmente ver que esto es útil, ¿no? Tanto dispositivos internos como, por supuesto, dispositivos externos, ¿no? Os pongo, por ejemplo, este que se presentó en una ACC antes de la pandemia, seguramente hace 3 años, ¿no?, que, por ejemplo, era como una especie de chaleco, como veis en este paciente, en el que medía la impedancia torácica, ¿no? Bueno, pues este tipo de dispositivos para ciertos pacientes seguro que van a tener utilidad. Pero quizás no nos tengamos que ir a dispositivos tan potentes, y seguramente cosas de este tipo vamos a empezarlas a ver en un estudio clínico ciego, randomizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y os pongo aquí varios ejemplos, como otros muchos que hay, ¿no? Hay un dispositivo clave en la insuficiencia cardíaca y un dispositivo clave en la medicina a día de hoy, que es el teléfono móvil del paciente. Podrá ser más digital, podrá ser menos digital, pero las cosas básicas, todo el mundo, casi todo el mundo, sabe hacerlas, ¿no? Y, por ejemplo, os pongo aquí ejemplos tan sencillos como, que esto ya está autorizado e incluso os he puesto ahí la página web, ¿no? Analíticas de orina, como os decía antes, con la cámara del móvil. Fijémonos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que con la cámara del móvil pudiese saber el sodio en orina que tiene, ¿no?, para ver su resistencia o su respuesta a diuréticos. ¿Por qué no vamos a poderlo tener? O esto de aquí abajo, ¿no?, que es una aplicación, también tenéis la página web abajo, una aplicación en el teléfono móvil del paciente, en el que en un estado seco se graba la voz y todos los días repite la misma conversación en el teléfono móvil. ¿Para qué? Bueno, va a notar la diferencia de la vibración en el tono de la voz, y eso se correlaciona con que el paciente empiece a retener líquido muchas veces antes de empezar a tener síntomas. Es decir, la tecnología nos va a ayudar a vaciar nuestros pacientes de descompensaciones. Y esto, que quizás, digamos, te viene cada marca y te lo vende, o que tiene código CE o código de la FDA, realmente necesita ensayos, necesita estudios clínicos que yo creo que poco a poco se van a ir desarrollando. Por ejemplo, el tema de la telerehabilitación. Esto en España es un problema, la rehabilitación cardíaca, y sobre todo en insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que plantear que quizás hay que buscar otra serie de formas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la gamificación, etcétera, etcétera. Sabéis que ya ha habido algún estudio en el que, bueno, resulta
positivo, ¿no? Este tipo de resultados. Y que, por tanto, yo creo que un poco el mensaje de esto es que tenemos que abrir la mente, no solamente a lo que es el diagnóstico precoz, el seguimiento del paciente, sino otro punto fundamental. Podemos plantearnos ponerle las mejores medicaciones al paciente y podérselas poner, esto es lo mejor. Solamente nos falta un punto clave, es que el paciente se tome esta medicación. A día de hoy, esto ya está, se lleva en diferentes países, como por ejemplo Canadá e Inglaterra, ¿no? Alguien que todos conocemos mucho, como es Amazon, ¿no? Tiene este programa que se llama PillPack, en el que Amazon todos los días con su altavoz te recuerda que te tienes que tomar la medicación y además te la sirven de manera monodosis, de manera diaria, ¿no? Esto seguro que va a llevar a una mejoría de la adherencia y seguro que nos va a llevar a un estudio en el que demostremos un beneficio a nivel al menos de la toma de la medicación, ¿no? Y evidentemente esto va a tener sus repercusiones, ¿no? Podemos dar las mejores medicaciones, pero si el paciente luego no se las toma, pues tampoco vamos a tener ningún tipo de solución, ¿no? Por tanto, y con esto voy terminando un poco la parte de la tecnología, realmente es algo inabarcable, ¿no? Por decirlo así, es algo que siempre decimos que está cambiando, pero que realmente nos sigue faltando un paso más, pero que yo creo que el mensaje clave, ¿no? A día de hoy, 2022, 1 de abril, es que tenemos que tener la mente despejada, la mente abierta, ser receptivos a todas estas innovaciones que van a ir llegando, que principalmente van a ir llegando de la mano del teléfono móvil del paciente. Este es el punto clave, y cómo vamos a poder monitorizar a los pacientes, vamos a poder tener más cerca a los pacientes, cómo vamos a mejorar la adherencia, cómo vamos a identificar descompensaciones de una manera precoz, que en el fondo lo único que va a hacer es que ayudemos a nuestros sistemas sanitarios, ayudemos a los pacientes y realmente yo creo que de manera más que probable nos dediquemos a hacer cosas realmente útiles y lo menos útil o lo más mecánico, por decirlo así, se lo podamos dejar a los ordenadores o a las máquinas, ¿no? Y para terminar, y este punto yo creo también es importante que estén los ensayos clínicos, que es indicadores de calidad. Esto es un apartado que en las guías yo creo que nos lo pasamos todo rápido, ¿no? Son extensas y difíciles de leer, pero yo creo que este es un punto muy importante, porque te viene en las propias guías, ¿no? Oye, ¿qué proporción de pacientes tienes tú con el diagnóstico bien definido, ¿no? Si es reducida, si es intermedia, si es preservada. ¿Qué proporción de pacientes tienes con identificación de anomalías en el electrocardiograma? ¿Cuántos pacientes tienes con los péptidos medidos? ¿Cuántos pacientes con la cuadrupeterapia? ¿Cuántos pacientes con diurético? ¿Cuántos pacientes has tardado más de un mes en pautar la medicación? Esto es fundamental, que lo hagamos, que lo midamos y que evidentemente tengamos una evidencia científica respecto a esto, porque si no medimos, todos, los cardiólogos o los médicos en general, somos optimistas, ¿no? Yo creo que todos pensamos que lo hacemos todos muy bien, pero cuando medimos te das cuenta que quizás el resultado no es justamente tan positivo, ¿no? Y sabéis que existen consorcios, ¿no? A nivel, a nivel mundial, ¿no? Fijaros, este se llama AICHON, que yo creo que quizás sea el más potente, donde está la sociedad europea, la sociedad americana, la sociedad británica, gente, como podéis ver ahí, top one, ¿no? A nivel de insuficiencia cardíaca, donde, entre otras cosas, lo que nos dicen es cómo tenemos que trabajar la insuficiencia cardíaca, qué tenemos que medir de calidad y qué, además, tenemos que preguntarle a los pacientes, ¿no? Los PROMs famosos de la experiencia del paciente y los resultados del paciente. Esto, igual que los pacientes ya están en el comité de las guías, la experiencia del paciente va a ser algo que vaya a formar parte de los ensayos clínicos. Por tanto, y para terminar, un poco conclusiones en 3-4 diapositivas, y con esto termino un poco para que debatamos o comentamos. Yo creo que esta diapositiva es de McMurray, ¿no? Yo creo que realmente refleja bien hacia dónde vamos y hacia dónde van a ir los ensayos clínicos con toda la evidencia que tenemos en las guías. Las guías nos dicen claramente lo que tenemos que hacer de manera general. Esto está claro: betabloqueantes, albutrilo, isotc2, mineralcorticoide. Nos dice el siguiente escalón: individualizar de una manera general. Oye, paciente con fiebre por debajo de 40, ponle un DAI, QRS ancho, ponle un resincro, déficit de hierro, ponle hierro intravenoso, los quelantes al potasio, perfecto. Y luego nos queda el último estrato, que quizás ese estrato naranja, que es la medicina de precisión, que es justamente donde más tenemos que trabajar. Genómica, proteómica, imagen, fuentes de datos, como hemos comentado previamente, diferentes de lo que tenemos habitualmente pensado, nos tienen que llegar a ayudar para llegar a ese estrato más profundo, porque al final, y principalmente en el paciente con preservada,
es absolutamente fundamental a nivel pronóstico. Y sobre todo pensemos que además vamos a tener fármacos, ¿no? Vivimos, como dice la portada del National Geographic, ¿no? En la revolución del ADN, ¿no? Cómo ayer se secuenció finalmente el genoma humano y, bueno, cómo a día de hoy ya empezamos a tener fármacos que modifican el RNA, ¿no? Inclisiran, etcétera, etcétera, que van a jugar un papel clave en los próximos años y vamos a conseguir tener fármacos personalizados para patologías personalizadas, llámese dislipemia, llámese amiloidosis, llámese insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que realmente, bueno, a esto es a lo que vamos a tener que ir llegando, ¿no? Por otra parte, como segunda conclusión, aparte del tema de los fármacos mucho más personalizados, con un diagnóstico mucho más personalizado, creo que es fundamental y va a ser fundamental tener estudios, tener evidencia de cómo el patient journey de una manera organizada, ordenada y multidisciplinar, atención de primer nivel, medicina interna, cardiología, enfermería, son un factor pronóstico clave y esto es algo que nos tienen que exigir en todas nuestras zonas de trabajo, en todos nuestros departamentos, en todas nuestras áreas, y cómo al final también en ese fenotipado el tema de los datos, el Big Data, como decíamos, proteinómica, genómica, desde dónde vive el paciente, sus redes sociales, mil cosas en los dispositivos, todos estos datos, bueno, realmente van a ser fundamentales, ¿no? No podemos plantear que una población de pacientes con preservada le dé un ISLGT2, le dé sacubitril/valsartán, le dé un mineralocorticoide, le dé finerenona y unos pues van bien, otros van regular y otros no tienen ningún efecto, a lo que tenemos que ir es justamente a esto, ¿no? A dividir antes de darle el fármaco, es decir, a personalizar el tratamiento, ¿no? Y por último, cómo la tecnología nos va a tener que ayudar. Nos va a ayudar en todo, en el diagnóstico del paciente, es decir, este dispositivo, por ejemplo, que es la típica eco que se enchufa al teléfono móvil, bueno, pues nos permite sacar la ecografía o la imagen cardíaca del hospital y, ¿por qué no?, llevarla a un centro de atención primaria con algo de formación, porque esas imágenes se pueden compartir directamente por la nube y decidir, oye, es un paciente que está congestivo, que no, que tiene una miocardiopatía dilatada o que es una preservada, ¿no? Realmente esta tecnología mucho más democrática, al ser mucho más barata, al final va a hacer desmonetizar todo este tipo de dispositivos, que sea mucho más barato y que al final la democraticemos y lo tengamos de una manera mucho más extendida que el gabinete de eco, ¿no?, por decirlo así, del hospital de tercer nivel, ¿no? Lo que decíamos también de tecnología del seguimiento remoto y la monitorización remota de los pacientes, si hay una patología ideal para esto es la insuficiencia cardíaca y todo esto al final tendremos que tener una evidencia que esta monitorización remota realmente en un estudio serio, grande, multicéntrico, mejora el pronóstico de los pacientes y nos queda el otro gran punto, ¿no?, que es cómo integrar, y este sí que es un gran reto y no va a haber un ensayo clínico respecto a esto, es cómo integramos todos esos datos en nuestras historias clínicas para poder darle al clínico, darle al profesional toda esa información para que trate mejor a su paciente, ¿no? Por tanto, y esta sí que es la última de las diapositivas, hacia dónde, a través de todas estas guías, de todas estas novedades, creo que tenemos que ir avanzando. Evidentemente, el ensayo clínico clásico va a seguir existiendo, pero se van a modificar ciertas cosas como lo que decíamos, cuántos van con tu cuádruple terapia, cuánto tiempo he tardado en esa cuádruple terapia. Yo creo que esto es fundamental. Se van a seguir valorando otras cosas, además de los fármacos, sobre todo el tema de la organización, el tema de la rehabilitación cardíaca, que realmente tenemos claro el beneficio, pero seguimos teniendo escasa evidencia sobre esto. Deberíamos también incluir otros parámetros fundamentales, el tema del hospital líquido, de la monitorización remota de los pacientes, de los dispositivos tanto externos como internos y añadir nuevas fuentes de datos que tenemos a nuestro alcance, como decíamos, dispositivos, flora intestinal y todo esto con modelos predictivos que realmente nos van a permitir fenotipar mejor la insuficiencia cardíaca y hacer una medicina y un tratamiento personalizado de nuestros pacientes. Y por último, el último estrato, ¿no?, el anillo de fuera, que es el tema organizativo. Cómo la organización ajustada a cada sitio, a cada lugar, a cada centro, a cada realidad, a cada país, realmente mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Yo creo que aquí nos sigue faltando evidencia y que es necesario el desarrollar ensayos clínicos en los próximos años respecto a esto. Con esto yo creo que termino y bueno, podemos dejar un rato de comentarios, críticas. Ya os digo que es una sesión muy, bueno,
personal, ¿no? Por decirlo así, con lo cual podéis estar de acuerdo o no estarlo. Muchas gracias, doctor Valle, por su excelente presentación. Vamos a iniciar en este momento la sesión de preguntas. Para comenzar, pues yo quisiera aclarar algunos aspectos de los que usted mencionaba. Y es, por ejemplo, el concepto de hospital líquido. Creo que muchos de acá no lo manejamos. Sí, bueno, esto realmente, como no sé si usáis la misma palabra, es un poco esnovismo, ¿no? El hospital líquido, ¿qué es? Bueno, pues que la asistencia, o ese concepto que es que la asistencia sanitaria al final no se limita a los muros del hospital o del centro de salud, etcétera, etcétera. Es decir, que el paciente al final, pues tiene lo que decimos, ¿no? Tiene su relojito, tiene su pulsera de actividad, tiene su báscula que le mide el peso, tiene, aunque esto parezca un poco ciencia ficción, ¿no? Su frigorífico. Yo el otro día estuve, bueno, yo trabajo con varias startups, ¿no? En un frigorífico que tiene 5G de internet y te dice las calorías que te consumes cada día según sacas los alimentos, ¿no? Es decir, esto, que parece un poco bueno, irreal, todo esto va a llegar y toda esta información realmente yo creo que en este tipo de pacientes complejos la vamos a utilizar. Eso es el hospital líquido, ¿no? El seguimiento del paciente fuera de lo que es el ámbito hospitalario y no solamente el seguimiento, muchas veces la asistencia, ¿no? Esto ya existe en hospitales en Missouri, en Estados Unidos, hay un hospital, por ejemplo, que no tiene pacientes, ¿no? Y todos tienen ahí sus dispositivos en casa y es un poco, bueno, la forma de conexión del médico con el paciente, ¿no? Esto es verdad que la realidad de cada sitio puede ser diferente, pero la tecnología va a una velocidad que ni nosotros mismos creo que somos muy conscientes de ello, ¿no? Y por aquí, si quieres, en el chat, John, una Sí, sí. pregunta Allí, de... allí mencionan una Sí, pregunta respecto a la vigilancia del perfil ferrocinético de los pacientes. ¿Cada cuánto sí. recomendaría hacerse? Y a todos Sí, los bueno, pacientes, ¿en qué riesgos? claro, yo creo que esto, es decir, primer mensaje, y que también te lo dice un poco las guías, es cuando el paciente ingresa y está hospitalizado con insuficiencia cardíaca, siempre valora el metabolismo del hierro. Esto yo creo que es un punto clave. Posteriormente, hombre, pues depende un poco la situación clínica del paciente y si tenemos antecedentes de ferropenia con o sin anemia, ¿no? Pero bueno, yo la rutina habitual que tenemos en nuestros servicios, al menos o sea, cada 6 meses, 2 analíticas al año, valorarlo de manera general, ¿no? Un poco en la analítica, de hecho, es un perfil de insuficiencia cardíaca donde ya por rutina viene el metabolismo del hierro como una determinación más, ¿no? Ya. Una pregunta que tengo. Si ¿ustedes cuentan con algún hub de derivación de pacientes, hub de remisión, para comentar aquellos casos difíciles, pacientes que van para terapias avanzadas, aquellos pacientes que van a ser desescalonados a su vez a primer, segundo nivel? ¿Cómo es esa interrelación que tienen en los procesos de remisión contra remisión y cómo se da Sí, la relación con la industria, la academia y el hospital? sí. Bueno, fíjate, un poco, no sé, yo creo que en Colombia tenéis una organización diferente en este sentido. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo que son centros de alto nivel, o sea, centros trasplantadores, por decirlo así, de trasplante cardíaco. Bueno, pues quizás en Madrid hay 2, 3 centros, pero por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que somos unos 6 millones de habitantes, ¿no? Hay solamente un centro en Valencia, ya está, que es la FE. No, nadie trasplanta a nadie más, ¿no? Entonces es verdad que la conexión con esos centros o las unidades de trasplante cardíaco realmente, bueno, a día de hoy es muy buena. Es decir, se hacen sesiones para presentar a los pacientes, como podemos estar haciendo a día de hoy aquí, y bueno, y al final es un poco por la tecnología habitualmente que se utiliza. Evidentemente, si hay dudas o lo que sea, oye, pues el paciente se traslada a ese centro de referencia y es como se trabaja de una manera rutinaria o normal, ¿no? Ok. ¿Cómo es el manejo esto de la Big Data que ustedes tienen? ¿La están haciendo con ingenieros que estén dentro del mismo centro hospitalario? ¿Lo hacen con la universidad o cómo lo están manejando? Claro, ese yo creo que es el gran problema que tenemos con esto. Es decir, yo estoy convencido, de hecho, ayer jueves tuve una sesión de esto, es decir,
en España y en Colombia y en todos los sitios hay un talento a este nivel digital y de ingenieros, de datos, etcétera, etcétera, brutal. Y por lo menos bueno, un poco en España es verdad que hay un boom de startups que trabajan en este tema, pero que trabajan de una manera aislada, ¿no? En zonas de, pues lo que llamamos aquí lanzaderas, ¿no? En zonas donde se juntan varias startups y trabajan y tal, pero al final les falta esa correlación con el clínico. Entonces, a veces trabajan y hacen cosas espectaculares, pero que realmente luego llevado al día a día no tiene mucha utilidad, ¿no? Entonces, yo siempre, de hecho, era lo que planteaba ayer, es decir, esto en grandes hospitales debería haber un ingeniero, un matemático, un experto en Big Data, etcétera, etcétera, pero esto es verdad que cuesta. Entonces, a día de hoy la forma, digamos, de mayor correlación efectivamente es un poco a través de la vía de la docencia, ¿no? Es decir, las fundaciones que hay en las universidades o a través de la propia universidad y muchas veces a través incluso de la propia empresa privada, ¿eh? Es decir, muchas veces la propia industria te contacta con una startup, etcétera, etcétera, y es la forma de trabajar. Pero realmente a día de hoy no están dentro de los hospitales y yo creo que estamos perdiendo un valor enorme en esto, todos, ellos y nosotros, y los pacientes, por supuesto. Sí. Andrés Barragán nos pregunta, desde la perspectiva de limitar el uso de las tres consideraciones de valores de fracción de eyección, bajo su perspectiva deberíamos usar cuadriterapia en los pacientes abajo de la PV menor al 50% siempre o no. Vamos a ver, evidentemente esta es la pregunta del millón y ahí efectivamente un poco lo que decíamos, ¿no? Que faltan muchos estudios. Yo creo que, como siempre, y esto es verdad que parece la respuesta política, pues hay que individualizar, ¿no? Pero si tú tienes un paciente con una FEBI de un 45, 46, que te ha ingresado, que tú lo has visto que ha estado congestivo, etcétera, etcétera, ¿por qué no se lo vas a poner? Es verdad, bueno, pues que hay un gradiente de beneficio, pero en ese paciente con FEBI por debajo del 50, a día de hoy, bueno, tienes más beneficios que problemas, ¿no? Por tanto, y las guías europeas así te lo dicen, ¿no? De, oye, pónselo que en principio no pasa nada, ¿no? Es verdad que en Europa tenemos el problema de sacubitril/valsartán, que por encima del 40 no está aprobado, pero bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero bueno, que es verdad, me dices, ¿lo usáis en la práctica diaria? Sí, tanto el mineralocorticoides, sacubitril, valsartán, el beta-bloqueante y, por supuesto, a día de hoy el ISLGT2, que quizás es el que menos dudas nos pueda generar aquí, ¿no? ¿Cómo piensa usted que podría ser el modelo ideal de atención de estos pacientes con esta patología tan frecuente? Me refiero en el hecho de tener un perfil fenotípico que incluya medición de hormonas inflamatorias, un perfil imagenológico. ¿Cómo se lo imaginaría usted? Ya, vamos a ver, primero, claro, esto es muy bonito decirlo, ¿no? Pero haciendo un buen diagnóstico de preservado. Es decir, hay algo que se nos olvida a todos y que yo creo que nos daría muchas alegrías, aunque por lo menos en España es imposible, que sería el tema de hacer una eco de esfuerzo a estos pacientes, porque realmente, bueno, nos va a llevar muchas sorpresas, ¿no? Y por supuesto que es verdad que al final son pacientes complejos donde hay que tratar muchas cosas, ¿no? La enfermedad renal, la obesidad que suelen tener, su diabetes, etcétera, etcétera. El tema de la inflamación, yo creo que es un punto, vamos, absolutamente clave, ¿no? El estudio este que he comentado de GLP-1 me parece una cosa espectacular, ¿no? Del tema del PET-TAC, de cómo reduce la placa aterosclerótica, por tanto, bueno, tener marcadores de ese tipo inflamatorio sería, bueno, absolutamente ideal, ¿no? Y al final es un poco, bueno, pues sí, el tratar todas las comorbilidades y diagnosticar bien al paciente, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, lo que son fenotipos puntuales, sarcoidosis, amiloidosis, etcétera, etcétera, Fabris, bueno, pues ojalá, ¿no? Podamos tratarlas con fármacos específicos. Yo creo que esto, a día de hoy, pues eso, tienes el tafamidis, ¿no? Pero que realmente esta tecnología de RNA, ¿no? Que ya con cardio, pues vamos a tener en breve el inclisiran, ¿no? Para el colesterol, etcétera, etcétera. Realmente la secuenciación de este tipo de fármacos seguramente a medio plazo acabe abaratando el precio de este tipo de tratamientos, ¿no? En la medida de intervención respecto a factor tiempo, por ejemplo, para perfilamiento genético de estos pacientes, ¿en cuánto tiempo se está haciendo en su centro? Este es otro gran tema, pero por ejemplo, normalmente el tema del estudio genético nos podemos estar yendo a 3 meses. O sea, desde que lo pedimos hasta que tenemos el resultado, 3 meses, ¿eh? No, sí, sí, estamos ahí. Perfecto. Nos hacen Y otra evidentemente pregunta. no se pide a todos, ¿eh? Sí, señor.
Según su óptica, estamos esperando mucho tiempo al tardar cerca de 22 semanas en titulación de terapia en titulación para definir una implantación de terapia con resincronización y considera que los pacientes con QRS de 150 milisegundos y bloqueo de rama izquierda deberían adelantarse al implante de dispositivo antes de titular dosis. Pues depende, parezco gallego, pero es decir, un paciente con una miocardio, a que me refiero, depende mucho el origen, ¿no? Yo creo que si es un paciente de etiología no isquémica, yo intento aguantar, es decir, intentar subir a dosis, aunque sea dosis medias, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, el cultivo de la sartanita, mucho paciente no te va a aguantar la dosis máxima. Intentar estar al menos con dosis, bueno, el ISLGT2 evidentemente no tiene mucho, pero bueno, intentar llegar a dosis medias de sacubitril, valsartán, beta bloqueante y el mineral corticoide, 3 meses, repetir eco y si seguimos igual, pues en principio sí decide implante. Y en un paciente isquémico que realmente aunque los estudios te digan que el remodelado es similar, yo creo que todos tenemos un poco la experiencia que realmente la mejoría es bastante inferior. Si es un paciente con un QRS ancho, que además va a haber que ponerle un desfibrilador, etcétera, etcétera, realmente tampoco tiene mucho sentido el esperarse tanto, ¿no? Quisiera hacerle una pregunta respecto a las oportunidades para mejorar que se pueden presentar en el tratamiento de estos pacientes en su día a día que he identificado. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos mucho que mejorar respecto a la identificación y tratamiento de cardiopatía infiltrativa. Aunque se ha dado pasos grandes, realmente hay muchos bemoles todavía en licencias, en autorizaciones, regulación gubernamental. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista allí? Sí, es decir, yo por lo menos en España hay un problema muy importante y que no hay que, vamos a esconder, que es el diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca en general. Es decir, desde que el médico de atención primaria sospecha la insuficiencia cardíaca, le pide péptidos, que es verdad que casi todo el mundo puede pedir péptidos, hasta que se le hace un eco, pasan meses, ¿no? Y esto es un problema. Y sabemos que a nivel pronóstico, bueno, pues esto le va a afectar al paciente. Este es uno de los principales problemas. Segundo problema importante a nivel, ¿no? Por eso insistí un poco en la organización. Desde que hacemos el diagnóstico hasta que optimizamos el tratamiento, lo de las 4 semanas o las 8 semanas queda muy bonito en las guías y en las charlas, pero realmente hay muchos sitios que es complicado el conseguir esa optimización en tan poco tiempo, ¿no? Y en el grupo de la preservada, efectivamente, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, John, que realmente el hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque al final a casi todos los pacientes les vas a tener que hacer alguna gammagrafía o una resonancia cardíaca, bueno, pues resulta lento y resulta costoso, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues hay sus ciertas restricciones y que por otra parte, por lo menos en España, y te soy sincero, ¿no? Y dices, bueno, no, hacemos el estudio, la gammagrafía, la reso, vale, el diagnóstico de amiloidosis. Y claro, a día de hoy dices, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Porque tampoco le puedo poner una terapia, no, vamos, en España todavía no tenemos tafamilis para poderlo utilizar, ¿no? Entonces, y si lo tenemos, puede estar a unos precios que evidentemente va a ser difícil que esto se autorice, ¿no? Entonces, yo creo que este es el otro gran hándicap, ¿no? Hoy he visto yo un paciente con un pompe, ¿no? Claro, este tipo de tratamientos de más de 100.000 euros mensuales es difícil, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos podemos meter en otro charco enorme, ¿no? Pero es verdad que este tipo de fármacos, la amiloidosis no es una enfermedad rara, simplemente es que no la diagnosticamos. Entonces, si empezamos a diagnosticar amiloidosis, el fármaco no puede considerarse como una enfermedad rara y tener unos precios absolutamente desorbitados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí también la administración tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? En cuanto a la integración electrónica de los registros, el uso de indicadores o desenlaces finales, por ejemplo, la medición de un Kansas City, un Minnesota, u otro tipo de escalas de valoración de resultados, ¿qué problemas ha tenido? ¿Cómo los han abordado allí? Sí, yo, por ejemplo, en nuestro hospital seguimos las recomendaciones de AICHOM, que están muy bien. Sinceramente, yo no vamos, hasta que no me las presentó el propio hospital, tampoco, vamos, no las conocía, ¿eh? Esto era un par de años. Y está muy bien porque te dicen, oye, cada cuánto hay que preguntarle al paciente, que es una cosa que se nos olvida, y por otra parte, qué es lo que hay que preguntarle al paciente, que son los famosos PREMS y PROMs, ¿no? Y realmente es algo
que no es, bueno, que es al principio, a los 3 y ya luego cada 6 meses, ¿no? Y el paciente además es que se siente importante en el proceso de su enfermedad, ¿no? Incluso lo de hacer focus group, de sentar a varios pacientes y oye, que te cuenten un poco la experiencia, a mí me parece súper enriquecedor porque te pintan cosas que a ti como médico ni se te han ocurrido, ¿no? Del estrés que les puede generar estar en la sala de espera o que le vas a hacer un cateterismo y nadie les ha explicado nada, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es algo que tenemos que ir incluyendo, ¿no? Y que fijémonos que también viene un poco en las guías el tema de la experiencia del paciente para mejorar todos. Es verdad, hombre, que hacer un Kansas por un paciente es complicado, y más por ciertos tipos de pacientes, ¿no? Pero bueno, al final hay que seleccionar un poco el paciente que diga, bueno, este va a ser un buen candidato para, bueno, pues para que nos pueda ayudar, ¿no? Sí, realmente llevar la evidencia a la práctica y que se haga un hábito es otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. Esto fácil no es. Nosotros tenemos una aplicación de insuficiencia cardíaca que, bueno, pues le pregunta los síntomas tal y cual y cada 6 meses, ¡pum!, le sale la encuestita del Kansas simplificada, porque al final le hicimos 5 o 6 preguntas de todas, porque si no es imposible, el paciente ve eso y cierra la aplicación, ¿no? Y realmente, bueno, sí que nos ha ayudado un poco porque realmente se repiten bastante las necesidades de los pacientes, ¿eh? Es importante, sí, determinar precisamente esas necesidades para llevar a llenar los baches que se puedan presentar. Ujú. Bueno, muchas gracias, doctor Valle. Son las 2 de la tarde pasadas, entonces les agradecemos a todos su participación en nombre de la Fundación Cardioinfantil, del Servicio de Cardiología de la Unidad de Falla Cardíaca, de la Oficina de Comunicaciones. Muchas gracias a todos y gracias, doctor, por su excelente conferencia y su tiempo para con nosotros. Muchas gracias a todos y buen fin de semana para todos. Un saludo desde Gracias. España. Hasta luego.